ejemplo, en este caso sintió el doctor Hammer por la pérdida, por el accidente de su hijo. A ver, nosotros, para que lo entendamos, acá vamos a hablar de medicina germánica. La medicina germánica explica conflictos biológicos. ¿Qué significa esto? En el fondo seguimos siendo animalitos, ahora Maricel lo va a explicar más profundamente. Pero para que lo entiendamos, cada uno de nosotros tenemos educadas nuestras emociones, o sea, tenemos una educación emocional que heredamos, por así decirlo, o vamos creando a lo largo de la vida. ¿tá? Esa forma de ver el mundo, esa forma de sentir el mundo, que por supuesto se puede cambiar, porque o sea, para eso estamos acá, para ir generando conciencia, nos va a decir cómo nosotros vamos a vivir ese conflicto biológico, ¿verdad? Porque si nosotros somos personas que consideramos que si yo no tengo dinero me voy a morir, porque nunca pude, por ejemplo, ganarme la vida por mí misma, porque siempre, yo que sé, mis padres me resolvieron todo, o tengo un mapa del mundo de esa manera, entonces cuando yo tengo un conflicto, por ejemplo, con respecto al trabajo, voy a sentir que me muero de hambre. Y entonces voy a vivir ese conflicto desde ahí. Entonces depende siempre del mapa del mundo de la persona. Por eso ustedes van a escuchar ahora que Maricel les habla de toda la parte biológica, que es lo que Hammer desarrolló, pero en realidad también va a depender de cómo cada uno lo viva, porque de repente Maricel dice, bueno, un ejemplo de una persona que tiene un conflicto de pérdida de territorio. ¿Y qué es el territorio para esa persona? De repente para esa persona el territorio es su casa, su pareja, su trabajo, su ambiente. Para otra persona no tiene ese ambiente porque cambia de trabajo todos los años o porque yo qué sé. Digo, cada mapa del mundo es distinto y tenemos que aprender a vernos como seres individuales y a no generalizar, ¿verdad? Porque la sensibilidad de cada uno es distinta, ¿verdad? Sí, o sea, que una persona... y suena trillado, pero es así, porque a veces me pasa en el Facebook, de repente me preguntan, o nos preguntan en el grupo, ay, me pasa tal cosa, y uno, parece que uno tuviera que copia y pegue como si todos los conflictos fueran iguales, ¿verdad? Entonces esto hay que ser muy serio también, digo, porque hay leyes biológicas, nosotros tenemos una lista de enfermedades relacionadas al órgano y demás, pero en cada caso hay que ver cómo afectó a esa persona. Cómo vivas cada caso. Exacto. Eso es. Sí, yo tuvimos una persona hacía tiempo que no lo veía, bastante más grande que yo, y conmigo de preguntarle por la familia, che, ¿cómo andás? Y tu esposa, y me dice, de aquella está en otra dimensión. O sea, sí, había muerto, pero lo tomó con una calma, estaba en paz, como está en otra dimensión, está en otro... me encantó eso, ¿no? Y yo en paz, tranquilo, estoy feliz, me siento bien. Ella viajó, se fue, así. Otro puede tomar a esa edad el fallecimiento de la esposa como me quedé solo, no sé, esas cosas. Claro, ¿no? Y ahí la emoción es diferente, ¿no? Claro, es que y el conflicto biológico también. Es lo que tú estabas diciendo recién, Victoria, es la vivencia de cada persona. Por eso afecta de acuerdo a cómo lo viva cada persona. Y sea real o no. Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasó un caso curioso, una persona que yo estuve ayudando con la medicina germánica, esta señora en concreto, ya estaba bien, ya no tenía nada, pero me empezó a contar de que había sido operada de la mama derecha. Bueno, como vamos a ver en las 5 leyes biológicas, tiene que ver mucho la lateralidad. Por ejemplo, una mujer diestra, si le afecta la mama derecha, que las mamas son el nido, generalmente tiene que ver con la pareja o puede ser con un trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? La parte izquierda de una mujer de diestra es la parte filial, madre o hijos. Pero, fíjate, curiosamente, tuvimos una señora que ella está jubilada ahora de psicóloga y de abogada, y ella nos contaba, esto hace ya unos años, y nos contaba que ella había tenido cáncer en la mama izquierda, estaba relacionada con hijo-madre, no tenía que ver con un hijo, pero ella decía, es que yo nunca tuve hijos, ¿no? Y entonces buscábamos, porque en realidad a veces, para encontrar el conflicto, a veces tenemos que ser como detectives y buscar con una lupa. Claro. Pues, ¿no? Y resulta que al final ella nos confesó, porque no había relacionado, que ella había tenido un perrito al que quería como un hijo. Fíjate, le afectó la mama izquierda. Claro, a veces no tuvo hijo, no es con la madre, ¿por dónde viene esto? Por eso hay que buscar. Y otro tema que me parece importante es el tema que decías tú hoy, Maricel, de hacerse cargo. Porque la persona
viene con ese conflicto, y si por ejemplo se llega a la conclusión, como en ese caso, de que bueno, fue la pérdida del perrito. En ese caso el perrito estaba muerto, por lo tanto, al darse cuenta del porqué del conflicto, seguramente el resultado fue la sanación. Pero muchas veces tenemos algunas cosas tóxicas en nuestra vida, relaciones con familiares que queremos mucho, relaciones adictivas, relaciones con los padres de dependencia emocional, con los hijos muchas veces de culpa. O sea, hay un montón de conflictos que seguramente todos los oyentes van a identificar, porque a todos nos pasan, que al momento de llegar a ese conflicto programante, de repente la persona no está dispuesta a hacerse cargo y a cambiar eso que le está trayendo ese conflicto. Exacto. Y ahí el terapeuta tiene que respetar esa libertad de la persona de elegir cómo se quiere sentir y los precios que está dispuesto a pagar para estar sano. Sí, porque mira, el hecho de que una persona, el hecho de que estemos impartiendo y divulgando la nueva medicina germánica, que quede muy claro, y yo lo recalco, ¿no? Esta frase, no por entender cómo funcionan las 5 leyes biológicas, es un pasaporte a la vida eterna. Porque hay gente que dice, pero si yo la apliqué. Hay personas que incluso han resuelto sus conflictos con la muerte. Y voy a contar un caso muy brevemente, también de una señora con 3 niños. Ella tenía cáncer en la mama derecha, era un conflicto que tenía con su marido. No sabía si lo dejaba, si no lo dejaba, si lo dejaba, si no lo dejaba, tenía 3 niños. Ella era profesora de biología. Cuando empezamos a hablar de las 5 leyes biológicas, se lo entendió todo perfectamente. Le diagnosticaron cáncer en la mama derecha, cáncer en el hígado y cáncer en los pulmones. El cáncer en el hígado era porque ella interpretaba que su esposo no era un buen proveedor y muchas veces ayudaba con la parte de la alimentación y todo eso con los niños, ayudaba su madre. Ahora, su esposo y la madre de esta señora, un conflicto permanente, no se soportaban uno al otro. Entonces ella tenía un conflicto. ¿Qué hago? ¿Lo dejo a este hombre que es el padre de mis hijos, es mi esposo, o me quedo con mi familia que es la que me está dando nuestro bocado? Y tenía un conflicto muy grande esa señora. Cuando vino a mí la primera vez y cuando le explicamos el conflicto, el cáncer de hígado, qué significaba de la nueva medicina germánica, ¿no? Ella tenía miedo de que sus hijos se quedaran sin alimento. Y luego el cáncer de pulmón era el miedo a la muerte. Ella lo entendió todo perfectamente, pero no terminaba de resolver su conflicto si quería o no seguir con su esposo. Después de 2 o 3 consultas, la tercera fue que ella me dijo, ahora estoy tranquila. Ahora estoy tranquila porque si yo me muero, mis hijos no quedan desamparados. Ya me enteré de que van a tener una pensión hasta sus 18 años. Así que si yo me muero no pasa nada. Me empecé a preocupar porque además los síntomas de ella era ya de que estaba solucionando su conflicto y muy rápidamente. Y también me dijo en esa charla, ahora se va a enterar por su esposa. Y esta señora resolvió su conflicto, pero me había contado anteriormente que ella soñaba que resolvía sus conflictos y soñaba con la muerte. Y murió. Mira. Y murió. Entonces, claro, a la hora de ayudar a una persona desde la nueva medicina germánica y entender las 5 leyes biológicas, que no nos den la mochila a nosotros como acompañantes, ¿verdad? De todas sus problemáticas, sus conflictos, que nosotros lo que hacemos es ayudarlos y ubicarlos en qué parte del proceso, en qué parte de ese programa se encuentra. Claro, yo le digo siempre a los pacientes y a veces me miran con cara rara, le digo, yo con víctimas no trabajo. Y se los digo, si se lo cuento a Maricel, nos matábamos de risa el otro día que nos juntamos, que estamos armando un congreso, y es un poco así, o sea, la persona se hace cargo de sus conflictos. Para nosotros sería muy rentable que la gente vaya y nos cuente todas las semanas un problema distinto, pero bueno, los que estamos en este camino buscamos ser generadores de conciencia, ¿verdad? Entonces yo prefiero que la persona realmente dé ese salto cuántico y empiece a hacerse cargo de su conflicto. Y si la persona resuelve que se va a quedar con ese conflicto, que se va a quedar con ese marido tóxico, que se va a quedar
con esa relación que tiene, con ese trabajo que no le gusta. Yo trabajo con gente, por ejemplo, me han tocado casos de gente brillante que trabaja en trabajos que realmente tú decís, pero, o sea, con la capacidad que tú tenés, ¿por qué te quedás ahí aguantando ese jefe o aguantando ese ambiente o aguantando eso tan tóxico? Y sin embargo, está en el libre albedrío del otro, porque el otro de repente tiene algo que aprender ahí. Todavía está procesando eso, como decía Maricel recién. Ella en un momento, la paciente le dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya lo resolví. O sea, ya sé que mis hijos van a estar bien, y de repente la persona se entrega, pero se entrega de manera consciente, sabiendo el porqué de su muerte. No es lo mismo morirte porque sí, que morirte sabiendo por qué te morís, que morirte pudiendo despedirte de la gente que amás, pudiendo prever las cosas. Sanando emocionalmente, se puede decir. Ahí está. Claro, con un grado de evolución, a los que creemos en la evolución a nivel de conciencia, creo que hace un cambio cualitativo. Interesante. Sí, mira, hay unos mensajes por acá, vamos a leerlo. Bueno, uno es justamente de Natalia Rodríguez Viera, que fue quien me habló de ustedes. Hola, dice, Natalia. Buen día, me alegra un montón esta exposición muy clara y precisa. Saludos para ti, para Maricela y Virginia. Bienvenidas al equipo, abrazo Natalia. Bueno, buenas. Ella hizo un seminario con nosotros en el mes de julio. Dice por acá, por lo que cuenta debe ser similar a lo que plantea la medicina oriental, solo que los campos de energía, en este caso, se encuentra todo en el cerebro, pregunta Lito. Bueno, a ver, la voy a contestar yo porque vengo hace como 25 años tratando de entender esto. ¿Qué pasa? O sea, la verdad, o sea, lo que hizo el doctor Hammer fue en realidad comprobar algo biológico que pasa de verdad en nuestro organismo. O sea, lo que la medicina china ha hecho es exactamente lo mismo, tal vez por otro método, ¿verdad? O sea, una cosa no se encima sobre la otra ni se contradice con la otra. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando exponemos las cosas de medicina germánica es de repente no mezclar tanto, porque a veces pasa que de repente si nosotros nos especializamos en la medicina germánica, y no por contradecir la medicina china, ni mucho menos, o sea, por supuesto que no, porque es de una inmensa sabiduría. Simplemente que a veces uno no lo maneja tanto, pero yo que lo he leído un poco, también lo de me parece que sí, que tienen cosas muy similares. Lo que el doctor Hammer le da es un enfoque científico, que tanta falta hace. Porque cuando, como yo les decía hoy, de repente cuando alguien con túnica o un científico nos dice esto está pasando, nosotros ya no podemos decir, este será un loquito, será un místico que está meditando en un rincón, que no tiene nada de malo, yo lo hago, a mí me encanta, me funciona. Pero como decía Maricel hoy, las medicinas alternativas están bien vistas por los que las probamos, ¿tá? Y vistas con desconfianza por los que todavía no transitaron ese camino. Sin embargo, el camino científico no es discutible. Yo quería comentar que desde la nueva medicina germánica no se habla de enfermedades, sino de programas de la naturaleza con pleno sentido biológico. Entonces, cuando una persona, esto es muy importante que lo entiendan, cuando una persona vive un suceso inesperado, que lo vive en soledad, no quiere decir que esté sola, ¿no? Sino que como que nadie la entiende, que es altamente traumático, afecta a 3 niveles, pero al mismo tiempo, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Por así decirlo, para que lo entiendan, es como que tenemos un mapa en el cerebro que afecta al órgano, lo que explicaba hoy Victoria, ¿no? Depende de la vivencia de la persona. Si a mí, yo esto lo interpreto como que ahora voy a pasar hambre, me puedo morir de hambre, seguro me afecta el hígado. ¿Vale? Es interesante poder entenderlo, ¿verdad? Cómo afecta, de qué manera afecta, y poder interpretarlo y poder tener una buena lectura biológica para poder de esa manera ayudar a la persona que entienda en qué fase está. Porque cuando se dispara un programa biológico, primero es el DHS, que es en honor a su hijo en siglas en inglés, se dispara ese DHS, se hace una masa conflictiva y luego viene la fase de curación que es en 2 partes. En el medio está la epicrisis y luego volvemos a la normotonía. ¿Qué hacemos nosotros como ayudantes terapéuticos? Ayudar a la persona a que no le tenga miedo a los síntomas. Porque cuando la persona está, entre comillas, enferma, ya está en un proceso de curación.
Entonces ahora, caramba, ahora vemos las O sea, cosas. cuando aparecen los síntomas que digo, "Pa, estoy enfermo", es cuando me estoy curando. Exactamente. Es cuando el organismo se muestra muchas veces más cansado, cuando empiezan las secreciones, por ejemplo, empezamos con los mocos o tenemos una infección. Y es cuando más te asustas. Exacto, o es cuando aparece, o es cuando está el tumor ahí, te dicen, te va a hacer una biopsia, y capaz que, y te empiezan con las predicciones de que capaz que tenés 3 meses, que tenés 5, que quién sabe qué pasa, entonces ese simple, o sea, tú estás sanando. Pero además de eso sufrís otro conflicto que es todo el diagnóstico y todo el pronóstico y toda tu familia comentando y las caras de lástima, y entonces empezás a sufrir otro shock. Entonces cuando la persona es acompañada de la medicina germánica, lo que tratamos de hacer siempre es de que la persona comprenda lo que le está pasando y deje de dramatizarlo, empiece a darse cuenta que forma parte de una naturaleza, que sigue siendo un animal como una gacela buscando comida en el medio de su entorno natural, y que puede encontrar una explicación a esa enfermedad y que va a redundar en una sanación. Y cuando tú le decís a la gente que está enferma y que se puede sanar y que la sanación depende 100% del entendimiento que tenga de su proceso, la persona empieza por lo menos a abrir el oído y decir, mira, capaz que en una de esas, este que me está diciendo esto tiene razón. Y cuando la persona se anima a probarlo, los resultados, yo tengo gente así que me dice, uy, esto es un milagro. Y digo, dejemos claro, yo no hago ningún milagro. El milagro en todo caso lo haces tú. Claro. Porque, o sea, si por ejemplo va a la persona y yo, Maricelo, cualquier acompañante, les explicamos todos los síntomas, por qué le está pasando. Y la persona tiene una autolástima agrandada o tiene un efecto de pobre de mí o mirá lo que me está pasando, desde ahí no se produce la sanación. Se produce desde la conciencia de que es un programa biológico. O sea, y confiar. La creencia, creer en esto es importante. O sea, creer en que, o sea, a ver, la quinta ley biológica de Hammer habla de eso, o sea, creer en el proceso de ahí la va, naturaleza. por El eso. proceso curativo. Ahí Y que está en nosotros. Y no pensar que tenemos cosas malas dentro nuestro que nos van a hacer daño y que nos van a matar. No sé que viene tantita. Vale. Leo una pregunta para después. Genial lo que explican. Trato de entender porque desde hace años me viene pasando de todo. Mi organismo no se resiente, dice acá. Me planteo qué pasará conmigo más adelante. Sin interrogación y vamos para allá. Yo me voy a buscar el mate. Porque mi camarógrafo pobre no puede llevar mate. Yo me puedo